Los testigos de Jehová. Introducción. Muy parecidos a los mormones, los testigos de Jehová, no sé cuál Jehová, seguro no el de la Santa Biblia, se presentan como personas amables y acogedoras. Ellos utilizan su propia y privada traducción e interpretación de la Biblia y logran llevar a las personas a la confusión y después a demostrarles el verdadero camino. Según ellos son malabaristas en cuanto al uso de la Biblia, afirman ser la única iglesia que está en lo cierto y que todas las demás están erradas y son obra de Satanás. Su programa de adoctrinamiento comienza con la introducción de libros o folletos y después asistencia al Salón del Reino, la asistencia a reuniones de trabajo, distribuir folletos y llegar hasta el bautismo. Dan énfasis al estudio de su literatura mientras que los evangélicos tenemos la Biblia como única regla de fe y práctica. 1. Reseña histórica. Para entender el origen de los testigos de Jehová debemos trasladarnos al pasado en la historia, al inicio sus fundadores, lo que pensaban, de dónde venían y detalles de sus vidas que nos muestran la historia de los testigos de Jehová, conocidos como russellistas. 2. Charles Taze Russell. El que con el paso de los años sería el fundador de los testigos de Jehová. Nació en el año de 1852 en Pittsburgh, Estados Unidos, en el seno de la Iglesia Presbiteriana. Después fue miembro de la Iglesia Congregacional e ingresó en la Iglesia Adventista. A los 17 años, cuando debatía en medio de serias dudas de fe, se reencontró con la fe en la inspiración de las Escrituras a través de un sermón adventista. A partir de entonces comenzó a estudiar fervorosamente la Biblia, llegando a la conclusión de que la creencia en el infierno no existía, no está fundada en el texto bíblico y que el fin del mundo está próximo. Después sostuvo que los hombres al interpretar las escrituras hemos falseado el sentido de la palabra de Dios. Él empezó a reunir a un grupo a estudiar lo que él creía. En 1874 el grupo recibió el nombre de Torre del Vigía, Aurora del Milenio, Asociación del Púlpito de Pueblo. 1909, Asociación Internacional de Estudios en la Biblia. 1914, Testigos de Jehová en 1931. Su esposa lo abandona por adulterio en 1913 y tuvo problemas con la justicia por escándalos financieros. Russell dijo: los 6 tomos de los estudios de las Escrituras constituyen prácticamente la Biblia. No son únicamente un comentario acerca de ella, sino que son la propia Biblia. No se puede describir el plan divino tan solo estudiando la Biblia. Entre otros libros que se publican sin nombre de autores, encontramos los siguientes. 1. Traducción del Nuevo Mundo. 2. Estudios en las Escrituras. 3. Sea Dios verdadero, contiene gran parte de falsas enseñanzas. 4. La verdad que conduce a la vida eterna, o el conocimiento que lleva a la vida eterna. En la portada del libro dice qué debe hacer para conseguirlo. La respuesta es: obtener una clase especial de conocimiento. 5. Las buenas nuevas del reino, es un resumen de las doctrinas de la secta. 6. Del paraíso perdido al paraíso restaurado. 7. La verdad los hará libres. Charles murió el 31 de octubre de 1916. José F. Rutherford. Él adoptó el nombre de Testigos de Jehová. Nathan Knorr. Durante su presidencia el número de adeptos pasó de 115.000 a 2 millones, en su tiempo publicaron su nueva Biblia de Nuevo Mundo y adoptó el sistema de visitas a los hogares. 1. 3 principales doctrinas de los Testigos de Jehová. Se proclama a sí mismos el profeta de Dios en la tierra. Afirman ser el único canal de la verdad de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza impersonal de Dios. Solo los miembros de su organización serán salvos. Jesús era un ángel que se hizo hombre. Jesús fue solo un hombre perfecto, no Dios en la carne. Jesús no resucitó de entre los muertos en su cuerpo físico. Jesús fue resucitado no como una criatura humana, sino como un espíritu. Jesús no murió en una cruz, sino en un madero de tormento o estaca. Jesús retornó invisible en la tierra en 1914. El Espíritu Santo es una fuerza, no una persona viva. Las buenas obras son necesarias para la salvación. No hay infierno.
Solamente 144.000 ungidos entre los testigos de Jehová irán al cielo. Las transfusiones de sangre son pecado. Gracias a esta doctrina diabólica mi hija está muerta, por casarme con una testigo de Jehová, porque toda su familia se pusieron como fieras salvajes en la clínica a que ellos son testigos de Jehová y no reciben sangre, como si mi hija hubiese sido testigo de Jehová. Jesús derramó su sangre por nuestra vida y quien entregue su vida por su hermano heredará la vida eterna en los cielos. La cruz es un símbolo pagano que no debe ser utilizado. Solo en esto tienen razón. La salvación es por fe y obras. Se rehúsan a votar, saludar la bandera, cantar el himno nacional, celebrar la Navidad. En esto estamos de acuerdo. La Navidad es y proviene del paganismo, y los cumpleaños. No se les permite servir en las Fuerzas Armadas. 1:4 ¿Qué dice la Biblia sobre la Trinidad y Jesús? En la teología de los testigos de Jehová, ni Cristo es Dios ni lo es el Espíritu Santo. Para ellos Jesús fue un ser creado, este era el arcángel Miguel y tenía un hermano llamado Lucifer. Es importante tocar el punto y explicar que ellos creen que el Hijo creado de Dios fue colocado en el embrión de un niño terrenal. Utilizan, Juan 14:28, para demostrar que Cristo es menor que Dios, pero este versículo en realidad se refiere a la subordinación de Jesús al Padre durante su vida en la tierra. Títulos que Cristo se da a sí mismo son divinos, en las cartas del Apocalipsis, o consecuentes con su divinidad. Lea Juan 1:1-3. 10:30. Romanos 9:5. Colosenses 2:9 y Hebreos 1:3. 13:8. Y por el Espíritu Santo al cual ellos llaman simplemente un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad, pero la Biblia lo personifica y le da vida aparte de la de Dios y de Jesús, siendo un solo, pues él. 1. Habla, Hechos 8:29, 2. Intercede, Romanos 8:26 minutos, 27 segundos, 3. Se entristece, Efesios 4:20, 4. Da órdenes, Hechos 16:6, 7. 13, 2, 5, tiene voluntad, 1 Corintios 12:11, 6, ama, Romanos 15:30, 7, tiene vida, Apocalipsis 22:17, 8, puede ser resistido, Hechos 7:51, Salmos 139:7, y Lucas 3:21 minutos, 22 segundos. 1:5 El infierno. Ellos dicen que es aquí o en el sepulcro, pero la Biblia dice que es un lugar real y existe en Lucas 16:19-31. Pregúntenle, ¿será que Jesús se equivocó con decir que hay gente viva en el infierno? ¿Acaso ellos saben más que Jesús, si no era un lugar de tormento porque pedía agua y dice que tenía dolor y sufrimiento? Jesús dijo que Dios era padre de Abraham, Isaac, y Jacob y que Dios no es Dios de muertos. ¿Cómo entonces dicen que cuando morimos estamos en un sueño y si vivimos mal dejamos de existir ya? No, la Biblia dice que tendremos el pago por nuestros pecados. Traducción del Nuevo Mundo adapta las dos al español. Seol y Hades. En la mitología griega, Hades, en griego antiguo o Hades, originalmente Eoaides o Aoaides dórico Aoaidas, el invisible, uno alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. La palabra hacía referencia en Homero Sol o al dios, siendo el genitivo Eiaido una elisión para designar ubicación. La casa / dominio de Hades. Finalmente también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. Hades es el mayor hijo varón de Cronos y Rea. Según el mito, él y sus hermanos Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes y reclamaron el gobierno del cosmos, adjudicándose el inframundo, el cielo y el mar, respectivamente. La tierra sólida, desde mucho antes provincia de Gea, estaba disponible para los tres al mismo tiempo. Hades también era llamado Plouton, en griego antiguo Iui, genitivo Iuio, el rico, nombre que los romanos latinizaron como Plutón. Los antiguos romanos asociaron a Hades / Plutón con sus propias deidades ctónicas, Dispater y Orco. El dios etrusco equivalente era Aita. El término Hades en la teología de los testigos de Jehová, y en el Nuevo Testamento, es paralelo al hebreo Sheol, tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. No confundamos el Hades con el infierno.
En varias traducciones de la Biblia e interpretaciones teológicas, he visto que los términos Hades, Seol, e infiernos, se toman como sinónimos y se confunden. Eso no debiera ser así, por lo que nos enseña la Biblia es diferente. Y creo muy interesante e importante notar la diferencia, para no tener una visión tan simplista de la realidad y futuro, que no es la realidad en sí, sino una adaptación a un entendimiento errado, que por lo tanto, nos lleva a errores y limitaciones en la fe verdadera. Antes de comenzar el mensaje, me gustaría que leyeras el siguiente texto del Evangelio de Lucas. En él hay una clara descripción del Hades, Seol, y que el destino de las almas no es el mismo para todos, dependiendo de la condición del hombre, antes de la muerte del cuerpo. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantaré de los muertos. Lucas 16, 19, 31, por el texto anterior, se podría entender que el Hades representa el infierno, pero no es así. Cuando la Biblia habla de Hades, usa la palabra en griego, Hades. De G1, como partícula met. Y G1492. Prop. No visto, Hades o el lugar, estado, de las almas que han partido. Hades, sepulcro. Esta misma palabra es la que se usa para el término Seol en el Antiguo Testamento, en hebreo, H7585 Eau Sheol. O Eau Sheol. De 7592. Hades o mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo, Intl. Sus accesorios y reclusos allí. Seol. Entendemos que Hades y Seol son la misma palabra. La primera en el idioma griego, y la segunda de origen hebreo, es decir, Hades igual Seol. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si vemos cuando en el Nuevo Testamento se cita con la palabra griega Hades, referenciando al Antiguo Testamento, es a la palabra en hebreo Seol que referencia, es decir, cuando el Nuevo Testamento se hace uso de la palabra Hades, en griego, en ese mismo pasaje, en el Antiguo Testamento, se une la palabra Seol, en hebreo. Acá tenemos el ejemplo, que nos hace explícita esa concordancia. En el Nuevo Testamento tenemos en los Hechos de los Apóstoles la siguiente cita del Antiguo Testamento. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27, este texto viene de la cita del siguiente salmo en el Antiguo Testamento. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 10, de las dos citas anteriores, vemos claramente que el Hades y el Seol son la misma cosa, lugar que llegan los muertos en pecado. Vemos claramente que son sinónimos. Ahora nos preguntamos: ¿qué es entonces el infierno? Antes de seguir, me gustaría que notaras del verso anterior citado, que el Señor cuando murió bajó al Hades o Seol, lugar de los muertos en pecado, no bajó al infierno. Lo dice claramente: no dejarás mi alma en el Hades y pero resucito. Gloria a Dios.
El Hades es el lugar preparado para quienes están en pecado, almas apartadas de Dios, sin Dios, y como el Señor murió cargado de todos nuestros pecados, Dios lo abandonó por un momento, por eso Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que bajar al Hades por nosotros, pero Dios lo levantó de ese lugar, y su cuerpo no vio corrupción, ya que resucitó al tercer día, antes que se descompusiera su cuerpo. ¿Qué es el infierno, entonces sí? Ya sabemos lo que es el Hades o Seol, lo mismo. ¿No es lo mismo el infierno? Veamos la siguiente cita, donde Jesús mismo cita el infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ma 23:15, la palabra usada para infierno en el griego, Nuevo Testamento, es la palabra Gehenna, G1067 y Gehenna. De Orig. H 1516 y H 2011. Valle del, hijo de, Hinón. Gehenna, o Geinón, Valle de Jerusalén, usado, fi. Como nombre del lugar, o estado, de castigo eterno. Infierno. Cuando en los evangelios se habla de infierno, se usa la palabra Gehenna en griego, y no Hades. Por lo que entendemos que el infierno es algo distinto al Hades, ya que se usa otra palabra diferente. Además, de otras razones que veremos más adelante. En el texto vimos como el Hades, Seol, es el lugar de llegada del hombre cuando su cuerpo muere y sus almas están vacías, sin Dios, hombres que mueren en pecado y no en Cristo. Y también veremos, en el siguiente texto, como el infierno es un lugar de destrucción del alma, es decir, una persona que muere sin Cristo, muere su cuerpo, pero su alma es llevada al Hades, luego en la segunda resurrección, su alma es juzgada por sus obras, y luego destruida en el infierno. En el Hades no hay destrucción del alma, como si la hay en el infierno, se ve en el siguiente texto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ma 10:28, cuando el hombre muere, su alma no muere. Solo el infierno la puede destruir y lo dice muy claro Jesús, en el infierno se puede destruir el cuerpo y el alma. En el Hades, como vimos en la primera cita de Lucas, van quienes han muerto en el cuerpo, sin Dios, es decir, fuera de la fe. Juicio sin misericordia les espera, a quien no tuvo misericordia, y sus almas permanecen en ese lugar esperando la resurrección para juicio. ¿De dónde nace el infierno? ¿Lo hizo Dios? Nace de la costumbre y culto pagano, al dios Moloch, idolatría, en el valle de Hinnom. Nosotros sabemos que es culto a los demonios, por sus frutos o malas obras, de pasar los hijos e hijas por el fuego, es decir, quemarlos vivos como ofrendas al dios Moloch. Con el fin de obtener buenas cosechas, prosperidad económica, salud, larga vida, éxito, o simplemente como medios de eliminar hijos no deseados, como no existía en ese tiempo el aborto, era un medio de deshacerse de hijos no deseados, y quedar socialmente bien. Nunca ha estado en Dios tal ordenanza, ni en su corazón. Dios nunca ha querido que los hombres quemen a sus hijos como ofrendas, como lo podemos ver acá. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Jer 7:31, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Jer 32:35, entendemos, que el origen del infierno no es algo que Dios haya ideado, sino ha sido lo que los hombres han ideado siguiendo a los demonios, es decir, la idolatría, quemando a sus propios hijos, para que a ellos le vaya bien. Y como estos hombres se han hecho hijos del diablo, voluntariamente, no pueden esperar que se le dé una paga diferente, como ellos mismos han hecho con sus propios hijos y, su padre el diablo, hará con ellos, si no se arrepienten, serán juzgados con sus propias varas de medir y cuando Jesús dice le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claramente referencia ese lugar cerca de Jerusalén, en que se hacía ese culto abominable. El valle de Hinnom.
es decir, donde los hombres que se apartaban del Dios verdadero, cometían esas abominaciones nunca pedidas por el Dios de Israel, buscando sus propios beneficios terrenales. El infierno no es algo que Dios haya ideado, sino ha sido el resultado de las mismas malas obras de los hombres, que les será pagado conforme a sus propios actos. Esa es la verdadera justicia, dar a cada uno según sus obras. Y cuando los hombres desprecian la misericordia de Dios, y toman por inmunda la sangre preciosa del Salvador del mundo, ¿qué más les espera, sino que den cuentas de sus actos personales directamente al Creador? Eso es lo justo, si no aceptan el rescate. Ya entendemos que cuando una persona muere en el Señor, es decir, en la fe, va al seno de Abraham, Abraham es el padre por la fe. Pero cuando se muere fuera de la fe, es decir, en pecado, va al Hades, Seol. Nuestro Señor bajó por nosotros al Hades, Seol. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Cuando una persona está en el Hades, está en desolación, ya que al no tener cuerpo, su alma se encuentra totalmente vacía y en tormentos. Su vida solo se satisfacía en deleitar su carne en el mundo. Al momento de perder su carne y el mundo, al morir su cuerpo, su alma queda en un profundo desierto y oscuridad, por eso vemos como el hombre rico está en profunda sed y tormentos, no tiene agua viva que lo calme, no es así con el hombre espiritual, quien su satisfacción está en la comunión con el Señor, cosa que no se pierde por la muerte del cuerpo. Bueno, para resumir, la Biblia habla de 2 muertes y 2 resurrecciones, lo explico brevemente. Cuando el Señor venga a la tierra, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Esta es la primera resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesa 4, 15, 17, la segunda resurrección, será de aquellos que están en el Hades, Seol, el mar representa al mundo. Quienes resucitarán para juicio según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ref 20, 13, luego acá notamos algo importante. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ref 20, 14, 15, primero en el texto vemos la segunda muerte, de quienes no están en la vida, es decir, no escritos en el libro de la vida. Jesús dijo que Él es la vida, no están en Cristo. También vemos que si el infierno fuera lo mismo que el Hades, no podría el infierno ser lanzado al infierno, ¿no te parece? Es decir, la Biblia no podría decir, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero como el Hades, Seol, son diferentes al infierno, pueden ser lanzados al infierno, lago de fuego, para ser destruidos, para siempre. El infierno es un lugar de destrucción del alma, y el Hades es un lugar provisorio del alma, para los muertos que esperan juicio divino. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ref 20, 12, hay 2 muertes, y hay 2 resurrecciones. La primera muerte, es solo del cuerpo. Dependiendo en qué condición morimos, es que vamos al Hades o al seno de Abraham. La primera resurrección es para los que están en Cristo, o durmieron en Cristo, el día del Señor. La segunda resurrección, es para quienes no murieron en Cristo, es decir, en incredulidad a Dios. Resucitan para presentarse al juicio divino, juicio eterno. La segunda muerte, es cuando el hombre es juzgado por sus obras, y por ellas es condenado, ya que sus obras eran malas, de otra manera en vida se habrían acercado a la luz, en ese caso es lanzado al infierno, lago de fuego, donde es destruida su alma.
Ya que la condenación es eso mismo, que algunos hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz los delata. Prefieren ocultarse y seguir pecando. Pero todo saldrá a luz, todo será declarado por el día. Ya puedes ver, como el infierno no es el Hades, Seol. Y como su origen está en la maldad del hombre que sigue al demonio con su mente carnal, buscando su propio provecho, sin importar el inocente o víctima, al quemar por ejemplo a sus hijos. Y como Dios es justo. Y cada uno recibirá conforme a sus obras. Ya que todas las cosas están escritas, en libros de las obras de los hombres. Pero quienes están en el libro de la vida, son salvos de condenación, pues amaron la luz, y se acercaron a ella. Nota que Dios no solo es justo, sino que misericordioso, poniendo hoy delante del hombre el camino de la vida, Jesucristo. Para que el hombre alcance a su Padre, pero solo para quienes quieran por ese camino transitar. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 19, 21, espero puedas revisar mis reflexiones, y veas por tus propios medios que son correctas. Pero es importante empezar a conocer las cosas como realmente son y serán. Y como toda la Biblia es un conjunto perfectamente armónico. Y dispuesto por Dios para enseñarnos la verdad, e ir avanzando en el conocimiento de Dios por su Espíritu. 1, 6, los 144.000 pero la palabra de Dios no hace ninguna discriminación entre cuántos irán al cielo, Juan 14, 1, 3. 17, 24. 1 Corintios 15, 51 minutos, 52 segundos. Apocalipsis o Revelaciones 3, 21. Instrúyanse, bien y no anden engañando a la gente con sus falsas doctrinas. Usen como único medio la sana doctrina la Santa Biblia, esta es inspirada por Dios. ¿De qué interpretación hablan, señores testigos de Jehová? La palabra de Dios es clara, no hay que interpretarla, hay que leerla y ponerle por obra. Para eso se hizo la Biblia, no para interpretarla. No confundan a la gente que ni sus propias mentiras se creen ustedes mismos. Y como sé todo esto, fui casado con una testigo de Jehová y dando gracias a Dios la expulsaron solo por casarse conmigo, pero hoy es cristiana evangélica y ella nos da un testimonio sobre cómo se sentía dentro de la ORU. Watchtower o Testigos de Jehová y cómo es ahora su experiencia en su nueva vida en Cristo. Y no solo fue una simple testigo de Jehová, ella trabajó y estuvo dentro del cuerpo gobernante de la dicha organización Watchtower en Brooklyn, Estados Unidos y se dio cuenta, lo infernal que se siente estar dentro de esa organización, que cada vez que ellos creen necesario, tratan de poner y tergiversar las escrituras a su antojo dentro de los miembros de la sociedad Watchtower o Atalaya porque según ellos tienen la potestad de interpretar la Biblia y repartir a los títeres el folleto de la Atalaya porque ellos son los ungidos, Mesías, según ellos, y los tontitos tienen que obedecer lo que la organización les diga si no expulsados son. ¡Qué fea secta! Nosotros no expulsamos a ningún miembro ni le quitamos el habla a nadie, oramos, le ayudamos a que se levante de nuevo. San Lucas 18, 1, 8. San Lucas 17. 1, 37, falsos profetas sé lo que son, van de casa en casa con mentiras, el 20% de verdad y 80% pura doctrina acomodada a su antojo, y lo peor que ustedes borregos ni siquiera saben qué es lo que hacen internamente dentro de la sociedad Watchtower, lo que diga a la Atalaya eso es ley para ustedes, brutos. Nuestro único líder es Jesús, nuestro Dios eterno, no existe otro Dios fuera de él, pidan entendimiento a Dios. Saludos su servidor de Cristo Alex Pasquel. Para el mundo entero desde Ecuador.